Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a presentarles un proyecto que se titula Mapeo motor funcional mediante resonancia magnética funcional en sujetos sanos y pacientes con epilepsia no lesional. Este es un proyecto de procesamiento de imágenes médicas funcionales desarrollado a partir de datos abiertos del Centro Médico Universitario de Utrecht. El objetivo central fue caracterizar y comparar los patrones de activación cortical motora asociados al movimiento de la mano derecha en ambas poblaciones, usando el software MATLAB con la herramienta SPM12. El mapeo funcional no invasivo transformó la neurocirugía antes de resecar tejido cerebral cercano a áreas elocuentes, como la corteza motora. Los equipos clínicos necesitan saber exactamente dónde está esta función en pacientes con epilepsia focal no lesional. Esta necesidad es crítica porque si el foco epiléptico está cerca de la corteza frontal primaria, una recesión mal delimitada puede dejar al paciente con un déficit motor permanente. Entonces, la resonancia magnética funcional permite localizar esta función antes de la cirugía sin abrir el cráneo. Bueno, el sistema motor es una red jerárquica que está distribuida entre la corteza motora primaria en la circunvolución precentral y el área 4 de Brodmann. Esta es responsable de la ejecución directa del movimiento. Tiene organización somatotópica, o sea, el famoso homúnculo de Penfield, donde la mano ocupa una superficie desproporcionalmente grande, lo que refleja una densidad de inervación que requieren los movimientos finos de los dedos. Adyacente está la corteza premotora o PMC, que guía el movimiento a partir de señales sensoriales externas, y el área motora suplementaria, SMA, que programa secuencias internas sin estímulo externo. Estas tres áreas se activan consistentemente durante tareas de movimiento manual. Bueno, la fMRI no va a medir una actividad neuronal directamente. Mide un contraste Boltzmann, o sea, cuando una región se activa, el flujo sanguíneo local aumenta más de lo que el tejido consume, generando un exceso local de oxihemoglobina respecto a la deoxihemoglobina. Entonces, como ambas tienen propiedades magnéticas distintas, ese cambio es detectable en el escáner y la respuesta hemodinámica que sigue a la activación tiene una forma característica. Sube un pico entre 4 y 6 segundos tras el estímulo y vuelve lentamente a la línea base, como podemos ver en la figura. Esta curva, la HRF canónica, es la que SPM convuelve con los tiempos de paradigma para construir el modelo estadístico. Bueno, ya teniendo el contexto teórico, ahora vamos a ver un poco de la metodología de cómo hicimos el proceso del trabajo. Entonces, primero vamos a tener lo que corresponde a la selección de los sujetos y el paradigma de la tarea. Entonces, tenemos que los datos que utilizamos provienen de un repositorio abierto del UMC Utrecht, que son adquiridos con un escáner tipo Philips de 3 Tesla. Para el grupo de sujetos sanos seleccionamos 30 sujetos que son repartidos exactamente entre 15 mujeres y 15 hombres, es decir, balanceados. Todos estos son diestros y no tienen ningún tipo de antecedente neurológico. La edad promedio era de 49,8 años. Este tamaño muestral es consistente con los análisis de potencia que se han publicado para los paradigmas motores de bloque, que ubican entre 25 y 35 sujetos, el umbral para potencia mayor al 80% con alfa de 0,05. Por su parte, el grupo de sujetos con epilepsia incluyó 15 sujetos disponibles con diagnóstico de epilepsia no lesional y datos completos. El paradigma fue diseñado en bloques, alternando una condición de movimiento de dedos de la mano derecha con una condición de reposo. Esta estrategia maximiza la diferencia de la señal Volt ya mencionada entre las condiciones. Ya para la parte del pipeline de procesamiento, tenemos que nuestro
preprocesamiento en el software SPM12 de MATLAB siguió 6 etapas estándar aplicadas a todos los sujetos. Entonces tenemos que cada etapa tiene como un propósito específico. Por ejemplo, la corrección de slice timing compensa el desfase temporal entre los cortes que tenemos dentro de un mismo volumen. También tenemos que la realineación va a corregir el movimiento de la cabeza entre los volúmenes. El corregistro va a alinear las imágenes funcionales con la anatómica estructural del mismo sujeto que también sacamos del mismo repositorio. La segmentación va a dividir la T1 en lo que conocemos ya como sustancia gris, la sustancia blanca y el LSR, o sea, el líquido cefalorraquídeo, y va a generar el campo de deformación para poder normalizar. Luego, como se mencionó, vamos a proceder con la normalización que lleva todo al espacio estándar MNI para poder comparar entre los sujetos. Y finalmente tenemos la etapa del suavizado gaussiano que utilizamos, por ejemplo, para el caso de los sujetos sanos, 6 mm, que corresponde al doble del tamaño del voxel, y este va a mejorar la relación señal-ruido y la validez de la interferencia paramétrica. Bueno, acá podemos ver un poco del preprocesamiento y las imágenes representativas. Entonces, por ejemplo, vemos el resultado de cada etapa para el sujeto 116, que lo tomamos como caso ilustrativo, siendo este del grupo de los sujetos sanos. Tenemos que en la gráfica de realineación podemos ver que los desplazamientos de traslación se mantienen por debajo de 0.5 milímetros y las rotaciones bajo de 1 grado, que son dentro de los límites aceptables. También vemos el corregistro que nos muestra una superposición correcta entre lo que es la imagen funcional, que es de menor resolución, y la imagen anatómica, que es la estructural. También podemos ver que tras la normalización el cerebro del sujeto va a encajar con la plantilla MNI. Y después del suavizado gaussiano vamos a ver que la imagen tiene la homogeneidad de la textura, que se va a hacer como clave y va a ser necesaria para el análisis estadístico. Bueno, entonces en cuanto al análisis de estadístico, tenemos primero el modelo de primer nivel, es decir, como por grupo, por individual el sujeto. Entonces tenemos que para este análisis estadístico de primer nivel vamos a usar el modelo lineal general, que es el GLM, voxel a voxel. Tenemos que SPM convuelve los tiempos de inicio y duración de los bloques de movimiento con la HRF canónica para construir el regresor de la condición. Entonces tenemos que la condición de reposo va a actuar como línea de base implícita. Vamos a tener un filtro de paso alto para los sujetos sanos de 164 segundos, que se tomó en cuenta como el tiempo entre reposo y movimiento como más alto, y este va a eliminar la deriva lenta del escáner sin afectar la señal de interés. Tenemos también que el contraste T lo vamos a definir con un vector de 1 y 0. Y este va a evaluar si la señal vol durante el movimiento es significativamente mayor que durante el reposo. Para los sujetos sanos aplicamos corrección por tasa de error familiar FW con P menor a 0.05. Bueno, ya pasando a la etapa de los resultados, vamos a tener los resultados individuales y vamos a trabajar con el mismo sujeto ejemplo de la metodología, que es el sujeto sano 116. Entonces tenemos que este resultado es anatómicamente exacto. ¿Por qué? El clúster de mayor extensión es de 207 voxeles y este tiene su pico en coordenadas MNI correspondientes a -33, -13 y 68. Y estas corresponden precisamente a la corteza motora primaria izquierda, específicamente en la región del GenNob, que la prominencia en forma de omega de la circunvolación precentral, donde se localiza la representación somatotópica de la mano. También tenemos que la lateralización del hemisferio izquierdo para movimiento de la mano derecha, pues es exactamente lo que nos predice la neuroanatomía, que la vía corticoespinal se decusa en el bulbo raquídeo.
También tenemos un valor T de 11.07 con Z infinito que nos indica que la activación supera con amplitud el umbral corregido. La gráfica de respuestas ajustada que podemos ver a la derecha nos confirma que el modelo está capturando bien la dinámica temporal. Podemos ver los picos de la señal y estos se alinean con los 5 bloques del movimiento. Bueno, en cuanto ya a los resultados grupales de las estadísticas grupales, vamos a tener que para los sujetos sanos, el análisis grupal correspondiente al segundo nivel, donde usamos la prueba T de una muestra sobre los 30 mapas de contraste individual, reveló 10 clústeres que sobrevivieron a la corrección. El patrón reproduce fielmente el circuito motor descrito en la literatura. El clúster de mayor extensión espacial, que es de 3038 voxeles, corresponde al M1 izquierdo y al ESMA. El clúster con el T típico más alto de todo el análisis, correspondiente a T de 22.41, está en el cerebelo derecho, ipsilateral a la mano que se movió. Esto puede parecer contraintuitivo, pero realmente es lo esperado, porque la corteza motora izquierda envía proyecciones que se decusan en la protuberancia hacia el hemicerebelo derecho, y la salida del hemicerebelo derecho vuelve a cruzarse hacia el tálamo izquierdo y de allí a M1. Esto es una doble decusación que también aparece en la corteza premotora ipsilateral y estructuras subcorticales, tálamo, putamen, congruentes con el circuito córtico, estriato, tálamo cortical. Ya en cuanto a los resultados grupales para los sujetos con epilepsia, vamos a tener que este se hizo para un grupo de 13 sujetos con epilepsia y logramos identificar una activación significativa y robusta en la corteza motora durante la tarea. Entonces tenemos que el mapa estadístico paramétrico reveló un clúster principal de 7280 voxeles con una significancia de P menor a 0.001 corregida por el FWE, y este cumple con los criterios de sensibilidad estadísticos exigidos en la práctica. Tenemos que el pico máximo de la activación lo localizamos en las coordenadas 2, -8 y 62, y esto se sitúa en la área motora suplementaria, que es una región clave en la planificación y la ejecución del movimiento. También tenemos la gráfica de la respuesta hemodinámica ajustada, y esta evidenció una estrecha relación entre la señal Volt y el diseño experimental, mostrando los picos de activación que coinciden con los bloques de la ejecución de la tarea. Entonces tenemos que estos resultados nos permitieron también concluir que el protocolo del procesamiento pues, fue efectivo para aislar la actividad neuronal común en el grupo de los pacientes y que supera el ruido individual característico de la patología que estamos estudiando, que es la epilepsia. Ya en cuanto a la comparación entre los dos tipos de sujetos, que son los sanos y de epilepsia, tenemos que la prueba T identificó 43 clústeres donde el grupo sano activa significativamente más que el grupo con epilepsia. También tenemos que las diferencias más importantes se localizan en los dos nodos principales del circuito motor, que son el M1 colateral contralateral izquierdo y el cerebelo ipsilateral derecho. Esto nos confirma cuantitativamente lo que ya sugería la comparación visual de los mapas grupales, que el cerebro cuando tiene pues, epilepsia focal no recluta el circuito motor primario con la misma magnitud ni con la misma consistencia que el cerebro sano. También hay que señalar que pues, había un poco de asimetría en el tamaño muestral, por lo que estos son resultados preliminares. Y sí, si tuviera como un poquito de balance mejor, pues se podrían obtener mejores resultados. Listo. Los artículos revisados nos conectaron bastante la parte metodológica del informe con las extensiones clínicas en pacientes que no pueden cooperar. Entonces, la segunda parte de este trabajo fue una consulta bibliográfica sobre el uso de la resonancia magnética funcional en contextos donde el protocolo estándar de tarea activa no es aplicable, específicamente en pacientes pediátricos que requieren sedación. Revisamos 3 artículos que abordan desde ángulos complementarios cómo adaptar el mapeo motor cuando el paciente no puede seguir instrucciones, como los
Vemos en la diapositiva, se ve cada uno de los textos. El primero es mapeo cerebral en lactantes y niños pequeños. El segundo es resonancia magnética funcional bajo sedación. Y el tercero es resonancia magnética funcional en estado de reposo para el mapeo de la corteza motora. Hablando un poquito de cada uno, en el primer artículo se abordó el problema concreto de cómo mapear la función motora en un niño de 2 años con un tumor cerebral que no podía seguir instrucciones. Entonces la solución fue resonancia magnética funcional pasiva bajo sedación profunda con un hidrato de coral o un propofol mientras el niño dormía. Entonces un investigador realizaba movimientos repetitivos de flexión y extensión de la mano siguiendo los mismos bloques temporales de un paradigma estándar, pero se tuvo el hallazgo de que los estímulos propioceptivos generados por ese movimiento pasivo sí activaban la corteza sensoriomotora de manera muy similar a cómo lo hace un movimiento voluntario, validando cómo la resonancia magnética funcional pasiva funciona como una herramienta de mapeo confiable cuando la participación consciente del paciente es imposible. El segundo artículo comparó regímenes anestésicos de niños. Gracias. Anestésicos en niños y encontró una diferencia crítica para la calidad del mapa funcional. Entonces se utilizó el sevoflurano, un anestésico inhalado que actúa como vasodilatador potente, aumentando el flujo sanguíneo cerebral basal hasta el punto de que la diferencia de señal volt entre condiciones de movimiento y reposo se vuelve difícil de detectar por el software. Entonces este propofol en dosis controladas preserva mejor el acoplamiento neurovascular y produce mapas de mayor calidad. Además, este artículo documenta que la sedación en general retrasa y atenúa la HRF que mencionamos. Y mientras en un adulto sano el pico llega a los 5 segundos, en un niño sedado puede ser más lento y de menor amplitud. Esto tiene implicaciones directas en cómo se interpreta una activación débil en SPM. O sea, no necesariamente se refleja una alteración motora del sujeto, sino posiblemente el efecto farmacológico sobre la señal. Y el tercer artículo da un paso más allá porque lo trabaja en niños con epilepsia severa. Entonces el movimiento pasivo no siempre es suficiente porque el foco epiléptico puede alterar la respuesta motora al movimiento. La propuesta fue usar la fMRI en estado de reposo, a la que llamaron RS-fMRI bajo sedación, analizando las fluctuaciones espontáneas de baja frecuencia menores a 0.1 Hz mediante un análisis de componentes independientes. Las conclusiones fueron dos. Primero, las redes motoras mantienen actividad sincronizada incluso bajo anestesia, confirmando que esas conexiones están funcionalmente cableadas de manera intrínseca. Y la segunda es que en niños con epilepsia hay una reducción de la conectividad entre las cortezas motora izquierda y derecha respecto a controles sanos. Esto indica que la epilepsia no solo perturba el foco local, sino que deteriora la coordinación de toda la red motora. Esto conecta directamente con nuestros propios resultados. La activación menos focalizada y más variable que encontramos en el grupo con epilepsia refleja ese mismo deterioro de la red, aunque en adultos y con tarea activa. Para cerrar, el pipeline de SPM12 que implementamos demostró ser válido y reproducible para ambos grupos, incluyendo la configuración individualizada que adquirió la heterogeneidad de adquisición del grupo con epilepsia. El análisis individual del grupo sano confirmó activaciones perfectamente congruentes con la neuroanatomía del sistema contralateral en el canop izquierdo como nodo primario. Este análisis grupal del grupo sano reprodujo el circuito motor completo descrito en la literatura. Entonces, en contraste, el grupo con epilepsia mostró menor magnitud y focalización de la respuesta Volt, tanto a nivel individual como grupal, y es consistente con la reorganización funcional y el efecto de los fármacos antiepilépticos. Y en la consulta bibliográfica se nos permitió extender el contexto de este trabajo a sus límites clínicos. O sea, cuando el paciente no puede cooperar, se utiliza la fMRI pasiva, la elección cuidadosa de anestésico y un análisis en estado de reposo
como estrategias que permiten seguir mapeando de forma confiable. Eso es todo. Muchísimas gracias.